El cambio climático se ha convertido hoy por hoy en una de las grandes preocupaciones mundiales. El daño a los ecosistemas, la contaminación ambiental nos están afectando a todos y eso va a definir en buena medida el rumbo del planeta. Por eso, las cumbres que buscan soluciones, incluida la COP16, la protección de la biodiversidad y las especies, son tan importantes. Pero la pregunta es, ¿qué tanto generan conciencia en los seres humanos? Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Teresita, alguna vez hablábamos usted y yo de que el mundo empezó ya hace bastantes años a hablar del cambio climático, del planeta, de las especies que están en peligro de extinción y que se están extinguiendo, y de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Hoy estamos en plena COP16 en Cali, y eso nos permite hablar un poco de la historia de la preocupación mundial de la que usted tanto nos hablaba por el medio ambiente. Juan Roberto, desde hace décadas, después de la revolución industrial que se empezó a utilizar muchísimo carbón, la gente se empezó a dar cuenta de que el carbón creaba una polución enorme, enfermedades, congestiones, muchos problemas. Y hacia los años 50, un físico canadiense se dio cuenta que además de todo esto, el calentamiento de la Tierra era un hecho. Estaba aumentando la temperatura de la Tierra y le echó la culpa al carbón. ¿Él cómo logró determinarlo, este científico? Él pasó, un señor de apellido Plas, pasó más de 20 años estudiando el tema de las emisiones de carbono, no solamente el carbón de la época industrial, sino el ser humano y todos los animales, las emisiones en general de carbono, y se dio cuenta que se estaba creando como un invernadero sobre la Tierra, una gran capa invernadera que estaba calentando el planeta y que eso nos iba a afectar no solo a los seres humanos, sino a todos los que habitamos el planeta. ¿Y esa preocupación en qué derivó en su momento y cómo nos lleva hasta hoy a que el tema medioambiental, el tema del cambio climático, el tema de las especies, se terminara convirtiendo en un asunto y en una prioridad para muchos en el mundo? El cambio climático se convirtió en un paraguas de todos estos temas, sobre todo después de los años 80, cuando nace la Comisión Brundtland en Noruega, y empiezan a decir, perfecto, tenemos que cuidar el planeta, guardarlo. La frase icónica de ese momento es, yo recibí el planeta de mis abuelos y se lo voy a entregar a mis nietos de la misma manera. Y eso es imposible, sobre todo porque viene el tema del desarrollo. ¿Qué pasa si yo para existir como país necesito cortar el Amazonas? Necesito pescar y sobrevivir a punta de pescados que se van a extinguir. ¿Quién me va a pagar para no hacer eso? ¿O quién me va a compensar de alguna manera lo que yo estoy dejando de hacer? Y ahí surgió el gran tema, cambio climático versus desarrollo, protección de las especies, cómo nos íbamos a poner de acuerdo como seres humanos. Hay cumbres, y usted me va a corregir, y lo hablábamos en otra oportunidad, Teresita, cuando se crean las cumbres por parte de la ONU, de científicos, de representantes de gobiernos para hablar del cambio climático, de los gases de efecto invernadero, y ahora la que está desarrollándose en Cali, que es muy importante, la COP de la biodiversidad para proteger las especies. ¿Qué tan efectivas han resultado a lo largo de la historia esas cumbres para lograr pactos reales y efectivos de que se va a proteger el planeta y se va a evitar el deterioro del medio ambiente? Ahí la palabra clave, Juan Roberto, es desarrollo. ¿Qué tanto va a afectar mi desarrollo como nación el que yo proteja el medio ambiente y proteja las especies? Si yo voy a proteger el Amazonas, donde hay una biodiversidad maravillosa, 5 de los 9 países amazónicos tienen la mayor biodiversidad del planeta. Entonces, si yo voy a proteger el Amazonas, ¿quién me va a compensar para yo desarrollarme? Entonces, ahí es donde vienen los problemas de cumplimiento. Países que dicen no. Yo dentro de unos años voy a pensarlo, ahorita me comprometo a menos de lo que debería. ¿Y sabe qué es lo que más se preocupa? Que uno ve que las grandes potencias son las que menos se comprometen. Uno no ve, pues yo no sé si estoy equivocado, pero leyendo los resultados de las cumbres, las de París, las de Kioto, la de Montreal, ahora la que está en desarrollo, pues uno no ve un compromiso ni de Estados Unidos, ni de China, ni de Rusia, ni de Japón, e incluso de muchos países de la Unión Europea. De muchos. China, por ejemplo, cuando el protocolo de Kioto dijo, ¿cómo así que los países desarrollados no tenemos que mitigar nuestra producción de CO2 bastante?
¿Saben qué? Yo les cuento algo. Yo no soy país desarrollado, dijo China a principios de este siglo. Yo soy un país en vía de desarrollo, igual que los africanos y que el resto del planeta del sur. Entonces yo no voy a mitigar. Yo voy a seguir produciendo. O sea, me paso por la faja. Exacto. Cualquier preocupación mundial. Trump sacó a Estados Unidos de las conferencias, Biden las volvió a meter. Es decir, no hay un compromiso, pero es que tampoco hay quien castigue, digamos, de alguna manera, por la falta de compromiso. Pero el castigo vendrá de los nietos que no tendrán aire limpio. Pero mire una contradicción, Teresita, y quiero su opinión, porque si bien ve uno a lo largo de la historia que las grandes potencias no se comprometen de frente y de lleno con la protección del medio ambiente, otra cosa piensa el sector privado. Y me corregirá usted, pero uno cada vez ve más empresas buscando cómo ser rentables, ser productivas, generar ganancias, pero también proteger el medio ambiente. Uno de esos sectores es el de los carros, que dice, no, o produzco carros eléctricos o el planeta se va a acabar. Afortunadamente existen esas empresas y afortunadamente están invirtiendo en esos temas y protegiendo el medio ambiente. Lo harán y lo hacen en parte por razones económicas de sobrevivir y supervivencia después de este cambio climático, pero están generando también una conciencia en el consumidor que es supremamente importante, porque yo creo que somos nosotros, los del común, los que tenemos que forzar al cumplimiento de estas normas. El consumir productos reciclados, utilizar productos reciclados, entre otras cosas. Devolviéndonos en la historia, Teresita, pues uno ve a esta muchacha, Greta Thunberg, como uno de los grandes símbolos de la lucha y de la protesta mundial, especialmente de los jóvenes, contra el atentado que estamos cometiendo todos contra el medio ambiente. Pero a lo largo de la historia, ¿qué otros personajes han sido símbolo en esa lucha? Si uno recuerda. Bueno, además de la señora Brundtland de Noruega, hay un señor, Juan Roberto, no sé si te acuerdas, de Chico Méndez en Brasil. Sí, claro. Que se amarraba a los árboles para que no los cortaran. Por esa lucha. Exacto, lo mataron. Fue un mártir de la Amazonía, digo yo, que trató de salvar ese bosque frente a los temas de la tala. Y es que acá te cuento, la tala, la deforestación, es más dañina para el planeta que todos los carros de gasolina que hay. Es así de cambiar lo que llaman el uso del suelo, quitarle a la tierra los árboles, esa capa de protección que protege el agua, protege todo, es súper dañino para el planeta. Y uno ve hoy, en el caso, por ejemplo, de Colombia, de Brasil y los que protegen la Amazonía, y en el caso puntual de Colombia, los líderes sociales que protegen el medio ambiente se convirtieron en blanco de todo tipo de criminales, los que hacen minería ilegal, los que siembran coca, es decir, los que incluso hacen ganadería extensiva ilegal, porque pues los hay de manera legal, pero esos líderes se convirtieron en mártires. Desafortunadamente, estamos privilegiando la riqueza por encima de la riqueza del planeta, la riqueza material por encima de la natural, y eso es lo que nos va a llevar a una debacle terrible. A lo largo de la historia, ¿qué potencia se ha vuelto consciente? Yo diría que los escandinavos son de los más conscientes que hay, los canadienses también, Australia, Nueva Zelanda, esos países que están tal vez en la periferia norte, la periferia sur, de alguna manera tienen climas más extremos y son conscientes de lo que puede pasar. Países como Vanuatu, por ejemplo, que van a dejar de existir de aquí a unas décadas porque se los va a tragar el mar, son conscientes del tema, entonces ya tienen ciudadanía australiana. Es decir, los países que están sujetos a riesgos y a cambios climáticos fuertes son los más conscientes. ¿Recuerda usted en un episodio en la historia, Teresita, que haya marcado ese antes y ese después en esa lucha por proteger el planeta? ¿Algún episodio puntual? Más allá del episodio de Chico Méndez del Amazonas, que me tocó por estar acá en Colombia y lo vivimos todos, yo creo que hay varios episodios. Un antes y un después, las cumbres. Sí, tal vez el Exxon Valdez. El Exxon Valdez. Yo creo que ese es un antes y un después, porque pues es que casi que en vivo y en directo vimos semejante daño ambiental que produjo. Y cómo ese derrame de petróleo acaba con, nuevamente, estamos hablando de una COP que protege la biodiversidad, es que la biodiversidad es enorme y el petróleo, los derrames de petróleo también son muy dañinos, la polución de los ríos, no solamente con petróleo. Se supone que hoy hay cerca de 1 millón de especies en el mundo, Juan Roberto, en vía de extinción. No, eso es una desgracia. Teresita, para Colombia, ¿qué significa que se haga la COP16? ¿En qué plano la pone o es algo simplemente simbólico? La COP16 es una de las 3 grandes cumbres del año
y que sea biodiversidad en un país megadiverso como Colombia, es decir, un país que tiene más de 5.000 especies endémicas, de los más biodiversos del planeta, orquídeas, flores, mariposas, anfibios, es importantísimo para generar conciencia a lo largo y ancho del país, para que no solamente tomemos conciencia de lo que puede pasar, sino aprendamos a proteger la biodiversidad y que tenemos algo muy importante que ofrecerle al mundo. Además del café y de esmeraldas, tenemos nuestra biodiversidad. Teresita, la historia del medio ambiente y de su protección, porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Boombox.